Muy bien, sean bienvenidos una vez más, hermanos, a la clase de Daniel y Apocalipsis. Vamos a iniciar la clase, como siempre lo hemos hecho, con nuestro devocional. Por lo cual vamos a compartir pantalla y me confirman, por favor, si se puede ver. ¿Están viendo mi pantalla, hermanos? Amén. Alguien que Amén. diga sí, allá. Muy bien. Ok, miércoles 10 de abril. Tenemos dos lecturas bíblicas. La primera está en Proverbios 12:9, que dice, los pensamientos de los judíos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. En Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. El título de hoy dice, escuchémonos unos a otros. Alguien dijo de forma de broma, si tenemos dos orejas y una sola boca, ¿debemos escuchar el doble de lo que hablamos? Escuchar es la base de la comunicación y la comunicación alimenta y enriquece todas las relaciones. Esposo y esposa, velemos para escucharnos uno al otro. Tratemos de entendernos. Evitemos cualquier juicio definitivo o irreflexivo que rompa nuestra comunicación. Los esposos que ya no se comunican correcta y pacíficamente se van distanciando poco a poco el uno del otro. Niños y jóvenes, escuchen a sus padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Padres, escuchemos atentamente a nuestros hijos. Si no lo hacemos, ¿cómo podremos construir una relación de confianza? Escuchar a nuestros vecinos, conocidos, colegas, a menudo es el medio para conocer su insatisfacción y su necesidad de encontrar a Dios. Interesémonos en ellos para que a su vez estén dispuestos a escuchar cuando les hablemos de Jesucristo. Y en la iglesia local, ¿cómo puedo animar, consolar, ayudar a mi hermano o hermana si no lo escuchó? Solo el amor que Dios derrama en nosotros a través de su Espíritu puede enseñarnos a escuchar bien a los demás. El mismo Señor Jesús escuchaba a sus discípulos. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cuán importante, hermano, es escuchar y como dice acá esta frase, ¿no? Si tenemos dos orejas y una sola boca, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y en relación a esto, hay también algo importante que nos enseña acerca del conejo, ¿no? Dice, ¿por qué el conejo tiene orejas tan grandes y una boca tan chiquita? Las orejas son para escuchar bien y hablar poco. Y eso es lo que en realidad sí nos falta a todos nosotros, ¿no? A veces hablamos, pero no tiene nada de contenido lo que hablamos y poco escuchamos. Y viceversa, ¿no? A veces escuchamos y cuando tenemos que hablar, no hablamos, callamos. Y viene también ese dicho, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El que calla, bueno, quiere decir que todo está bien, que no hay por qué reclamar o por qué observar. Pero lo más interesante de este devocional es que dice, hermanos, que a través de la comunicación podemos fortalecer el matrimonio, la relación entre padres e hijos, la relación entre hermanos en la iglesia, la relación en el trabajo entre colegas, incluso en la calle, ¿no? Cuán importante es la comunicación. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿La practicamos? ¿Somos oyentes o no queremos escuchar? ¿No? Nos dice acá en Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Cómo están nuestros pensamientos, hermanos? Más los consejos de los impíos, dice, engaño. Entonces, hablamos más antes que escuchar. O, como dice el otro pasaje, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría
de los que piensan el bien, ¿no? Entonces, hermanos, es algo importante para meditar, que siempre debemos estar prestos para escuchar, ¿no? Cualquier sugerencia, cualquier idea, un reclamo, alguna observación, no molestarnos, ¿no? Sino escuchar a la otra persona. Eso es importante, porque si no escuchamos y actuamos como que nos parece a nosotros correcto, pero sin embargo no lo es, vamos a causar malestar, ¿no? Vamos a tener cierto tipo de problemas, que todo eso se podía evitar con una buena comunicación, ¿no? Entonces es interesante, hermanos, aplicarlo a nuestra vida. Amén. Bien, vamos a empezar la clase, vamos a orar. Voy a pedir a nuestra hermana Felipa que pueda guiarnos en oración, por favor. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, bendito Dios, y agradecerte, Padre, por darnos una oportunidad, un día de vida más, Señor, la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre. Muchísimas gracias, Señor, y agradecerte, Padre, de todo corazón, bendito Dios, por tu siervo que nos va a dar tu palabra, Señor, aprender de ti, conocerte más a ti, Padre. Cada uno que estamos en este seminario, Señor Dios mío, tú, Padre, enséñanos, utiliza, Padre, a tu siervo, bendito Dios. Gracias te damos a ti, Padre, denos sabiduría, entendimiento, Padre, ciencia, inteligencia, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, agradecerte, Padre, en esta noche, Señor Dios mío, encomendarnos en tus manos, Señor, que tú, Padre, nos ayude siempre, Padre amado, que tú nos guíes, Señor, porque necesitamos de ti, Padre, porque tú eres, Padre, maestro de los maestros para poder enseñarnos, Señor Dios mío. Muchas gracias, Señor. Y agradecerte, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos pasando este seminario, Señor, sea, papito querido, tú guiándonos siempre, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a continuar con la clase. Hoy día vamos a iniciar con lo que es el libro de Daniel. Algo está sucediendo. A ver, de nuevo. Ahora sí. Ya. Les decía, ¿no? Vamos a continuar con lo que es el estudio, en esta ocasión de Daniel. Tengo algo preparado, unas diapositivas, así que lo vamos a ver, ¿sí? ¿Pueden ver la presentación, hermanos? Dice Daniel, profeta de Dios. ¿Lo ven o no se No se ve, ve? pastor. Ya. Últimamente el internet está fallando. Ahora, Oh, sí, pastor. ok, vamos a hacerlo grande esto. Ya, ahora sí. Pueden verlo un tamaño grande para todo. Sí, ¿no? Ok. Bien, vamos a continuar. Vamos a introducirnos a Daniel, el profeta de Dios en Babilonia. Y como introducción, hermanos, quiero hacer recuento o una introducción histórica de por qué Daniel se encontraba en Babilonia. Como ustedes saben, hermanos, en la época de oro, que era la monarquía, Israel estaba pasando por momentos buenos bajo el gobierno de David, pero bajo ciertos problemas internos que tuvo David, ¿no? Con sus hijos. Claro que después con el tiempo su hijo Salomón es el que construye el tan anhelado tabernáculo que David quería construir para Dios. Luego de aquel momento importante, desde ya hubo problemas en el reino, cuando el reino se dividió en dos, el reino del norte y del sur.
Aconteció ciertos problemas internos que eso el enemigo aprovechó, ¿no? Que si hay problemas internos, los enemigos de Israel estaban como aprovecharse de esa situación. Entonces fue una y otra cosa que inducieron a que Israel cometa pecado delante del Señor. Aún, hermanos, sabiendo que no lo deben hacer, no infringían en la ley. Tres pecados fueron clave, hermanos, para que Israel saliera de su tierra y fuera a vivir en otro país como esclavos. Número uno, Israel olvidó el poder guardar el día de reposo como debe ser, ¿no? El poder honrar al Señor, el poder asistir a las reuniones en lo que es el tabernáculo y todo lo demás. La razón, porque los líderes de Israel se casaron con mujeres que no eran de Israel, ¿no? De esa nación, sino que buscaron otras mujeres de otros lugares, de otros países. Y estas mujeres, hermanos, trataron de poder inducir a que se pueda adorar a otros dioses aparte del Dios de Israel. Bueno, no sé hasta dónde puede llegar la influencia de la mujer. Eso es para pensar, ¿no? Por los varones, hasta dónde puede tener lugar, al punto de que tanto era el amor de los hombres y líderes de Israel que obedecieron a sus esposas, ¿no? Que vivían en otra tierra y tenían otra costumbre, que fueron partícipes en adorar a otros dioses. Y causa de eso también fue de que la tierra que Dios dijo que la labrasen tenía que cumplir un año sabático, ¿no? De descanso. Pero como ustedes saben, las personas que no conocen las leyes, las reglas, las normas que Dios ha estipulado, pues no se dejaba descansar la tierra. Por lo tanto, Dios dijo, entonces, como desobedeciste en esto, aparte hay un pecado más grave, como los israelitas no cumplían con la tribu de Leví en cuanto a ofrendas, hablamos tal vez de algún sustento para la tribu de Leví, los que vivían dentro de lo que es el servicio del Señor tuvieron que salir a trabajar, ¿no? Desatendiendo lo que es el servicio a Dios, desatendiendo lo que es la adoración, porque detrás de ellos también había una familia que necesitaba ser protegida, ser proveída con todo lo necesario. Y si no había, bueno, tenía que salir para buscar oportunidades y tener ingresos. Por esa razón fue la causa de que Israel salió esclavo de su tierra por 70 años de cautividad. Y aquí vemos un personaje que es Daniel, ¿no? El primer país que invadió a Israel fue Babilonia, ¿no? Y este rey Nabucodonosor dijo, ¿no? No maten a todos, sino de la gente que está aquí, busquen a hombres sabios, ¿no? Que ellos van a vivir bajo la cultura de Babilonia, conociendo la ciencia, todo lo bueno. Y entre ellos estaba Daniel y algunos de sus amigos, ¿no? Nabucodonosor era rey de Babilonia, llega a Jerusalén en el año 604 a.C., con una idea en mente, someter el territorio, ¿no? Bajo el gobierno que Nabucodonosor estaba estableciendo. Obliga al rey Joaquín a formar una alianza, toma como prisioneros a una cantidad de jóvenes israelitas pertenecientes a las mejores familias de Jerusalén, entre ellos Daniel. Comienza aquí la historia de uno de los más grandes profetas de la historia con un mensaje para hoy, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Ahí está. Los cuatro jóvenes, ¿no? Estaban cautivos, pero lo que no sabían es que Dios tenía el control de todo. Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, fueron destinados a estudiar en la corte real de Babilonia. Ellos decidieron permanecer fieles a sus principios, ¿no? Como ciudadanos judíos israelitas y no alimentándose como el resto de la corte. Sabemos la historia, ¿no? Se les concedió el poder para alimentarse de forma sencilla, una dieta vegetariana, como lo menciona en Daniel 1.
El resultado fue asombroso y eso es lo que dice Daniel, ¿no? Pruébanos. Si ves que nosotros enflaquecemos, nos debilitamos por comer una dieta vegetariana, que a los que comen todo el banquete, ¿no? De los que es la corte del rey, entonces comeremos carne. Pero Dios lo protegió a Daniel, ¿no? Y lo mantuvo físicamente bien, incluso más mejor que los que comían el banquete de carne, ¿no? Eso dice la historia. El sueño de Nabucodonosor. Aquí es donde Daniel entra en acción, ¿no? Y es cuando Dios lo utiliza para propósitos que él tiene. Nabucodonosor tiene un sueño, pero no puede recordarlo y convoca a sus magos y astrólogos para que se lo revelen. Obviamente ellos no pueden cumplir con la petición del rey y éste los sentencia a muerte. Nabucodonosor era un hombre tajante, ¿no? Fuerte en palabra. Él no permitía que nadie se burlara de él, ni menos de su reino, ¿no? Era un rey muy estratégico, muy fuerte de carácter. Por tal motivo, su gobierno fue considerado como la época de oro, ¿no? Como lo ven en el sueño, la cabeza era de oro. Y ese tipo de líder es importante tenerlo, hermanos, dentro de lo que es el gobierno de la iglesia también, porque este hombre siempre va a buscar lo bueno y lo mejor con esa personalidad que tiene, ¿no? Al igual que este personaje Nabucodonosor, que claro, no era perteneciente a la nación judía y menos israelita, pero destacamos algunos aspectos del líder, ¿no? Ahora, Daniel era parte del grupo de sabios de la corte y al enterarse del decreto de muerte, porque él estaba también dentro de ese decreto, que si no revelaba en el sueño, él también iba a morir. Pide tiempo para responder que el rey estaba consultando, ¿no? Para ello, entonces tenemos la cita bíblica en la cual sabemos que Daniel pide en oración a Dios, ¿no? Que le ayude a interpretar ese sueño y que no pueda morir. Dios le revela a Daniel el sueño del rey y su interpretación. Daniel da gloria a Dios, reconoce con humildad su poder y su sabiduría ante el rey. Entonces, hermanos, aquí viene algo muy bonito, ¿no? En la cual Dios permite, hermanos, que sucedan muchas cosas en nuestras vidas. Él abre puertas, Él toca corazones, Él toca personas. Estamos donde estamos, hermanos, si tenemos un trabajo es porque así Dios lo permitió. Si tenemos un negocio y nos va bien, es porque Dios nos bendice. Si estamos emprendiendo alguna empresita, algo, y nos va bien, es porque Dios lo permite. Si Dios no lo permitiese, no nos iría bien. Entonces, hermanos, es de reconocer que todo proviene de Dios. Incluso hablaba con un hermano de la iglesia y decía, no, gracias a mi capacidad, gracias a mi inteligencia. Pero ¿quién da la inteligencia y la capacidad? Dios, ¿no? Y si Dios ha permitido que pueda obtener un grado académico, una profesión, es por Él que somos algo en esta vida, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, a considerar este aspecto. Daniel se presenta ante Nabucodonosor para, uno, aclarar que no se trataba de un sueño cualquiera, había propósitos. Revelar el sueño era un mensaje del Dios verdadero, ¿no? Que a través de este sueño Daniel estaba dando a conocer a ese pueblo pagano, vamos a decirlo así, que tenía otros dioses, que hay un solo Dios, ¿no? Como dice en Daniel 2, versos 27, 28 al 30. También revela el contenido del sueño e interpreta el significado del sueño, ¿no? Entonces, aquí vemos el sueño que tuvo Nabucodonosor, una estatua grande, ¿no? Que Nabucodonosor lo ve hecho de diferentes metales, que enseguida lo vamos a ver la interpretación. Ahí va. El gigante con pies de barro, ¿no? La cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, cadera y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Esto es lo que Nabucodonosor vio en su sueño, ¿no? Esta imagen. ¿Cómo termina el sueño? Una gran roca golpea la estatua a la altura de los pies, provocando la destrucción de la estructura completa y de todos los materiales que la componen.
¿no? Eso está en Daniel 2:45. Vamos con lo que es cada parte de la estatua, ¿no? De aquel monumento grande que Nabucodonosor lo vio. Y Daniel, gracias a la revelación de Dios, le interpreta el sueño, ¿no? Cabeza de oro simboliza el imperio babilónico que se prolongó desde el año 606 Cristo hasta el 539 Cristo. Más de un siglo, ¿no? Porque un siglo tiene 100 años. 506 hasta el 500, perdón, 606 hasta el 506 es un 100 años, pero ha pasado más. Ahora, en la historia de Israel, ustedes han debido ver, hermanos, por qué los años van de mayor a menor. ¿Alguna vez alguien preguntó? A ver, yo pregunto a la clase, ¿por qué sucede así? ¿Por qué tenemos estos años de esta manera? ¿Nadie? ¿Pasaron historia de Israel, hermanos? ¿Me escuchan? Sí, ya me pasó, pastor. Ya. La pregunta, ¿por qué los años van de mayor a menor? ¿Nadie, hermanos? Uy, voy a hablar con el director, che. Ya, sencillamente los años antes de Cristo siempre va a comenzar de mayor a menor, porque el año cero o 4 o 5 aproximadamente, porque en años en la historia se habla de esa manera, aproximadamente, lo marcó el hecho importante del nacimiento de Cristo. Por eso la historia dice antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, porque el nacimiento de Jesús marcó el año 0 o 4, donde es el punto de referencia donde la historia inicia de mayor a menor hasta llegar al año 0. Y después de Cristo, en lo que estamos viviendo hoy, es el punto 0 donde inicia el nacimiento de Cristo, va avanzando. Por ejemplo, ¿en qué año estamos hoy, hermanos? 2024, ¿no es cierto? Después de Cristo. Esa es la nomenclatura que debemos usar, después de Cristo, ¿no? Entonces han pasado más de 2024 años de aquel hecho importante del nacimiento de Jesús, y cada Semana Santa recordamos el hecho único de que Jesús vino a esta tierra, se hizo carne, vivió entre nosotros, sufrió todos los dolores, lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Luego, después de 40 días de estar con sus discípulos, se fue al cielo, pero él dijo, pronto volveré, ¿no? Entonces, hermanos, ahora está claro por qué inicia de mayor a menor los años. Amén. Parece que están tímidos. Ya. Las referencias bíblicas están aquí, ¿no? En Daniel 2:36-38, Jeremías 51 al 7 y Apocalipsis 17:4 al 5. Vamos a seguir. Pecho y brazos de plata. Simboliza al imperio medo-persa, que se extendió desde el año 539 al 331 antes de Cristo. La referencia, Daniel 2:39. Daniel mismo fue testigo de la caída de Babilonia y vivió para servir en la corte de Darío el Medo, ¿no? ¿Se acuerdan esta historia? Cuando Darío derrota al último descendiente de Nabucodonosor, tomando él los utensilios del Señor, bebiendo en la copa, ¿no? De uno de los utensilios del Señor, en la cual se le aparece una mano y dice, tu reino va a caer, ¿no? Poco tiempo te queda, ¿por qué? Has cometido una falta grave con el Señor. Y antes de que Daniel termine de hablar, entra Darío, mata a todos los descendientes de Nabucodonosor, y aún así, todavía Daniel está
como uno de los sabios, ¿no? Y claro, un buen rey sabe quiénes son las personas que pueden ayudarlo a gobernar, sabe con quién contar y tiene su trabajo, su equipo de trabajo, así que lo mantiene todavía vivo a Daniel, ¿no? Pero a pesar de ello, en la historia nos cuenta que había envidia, ¿no? Había celos por parte de Daniel, de lo que es los sabios de los medo-persas, de parte de Daniel, y tratan de poder, como se dice, perjudicarlo y deshacerse de él al punto de meterlo al foso de los leones, ¿no? Pero Dios envía a su ángel, el cual cierra la boca de los ángeles, de los leones, y Daniel sale libre. Y por el mal que habían deseado estos sacerdotes del reino medo-persa, son ellos los que son metidos al foso de los leones, y trágico su destino porque ahí encuentran la muerte. Lección práctica de lo que ha sucedido, de no debemos hacer el mal a nadie, ¿no? Siempre debemos tener mucho cuidado con lo que Dios está siempre mostrándonos, ¿no? Vamos con lo siguiente. Cadera y muslos de bronce. Simboliza al imperio griego que se extendió desde el año 331 al 168 antes de Cristo. La referencia Daniel 2:39. Entonces acá vemos aquí la mitad del monumento grande, ¿no? El imperio griego, que no era tanto guerrero, sino el imperio griego era más de conocedor de la ciencia, ¿no? De estudios, y a través de eso fue extendiéndose, ¿no? Fue abarcando más a través de la historia, y tenemos, ¿no? Lo que es la historia, en la historia general, sus conocimientos, sus logros. Incluso hay películas de cómo también en algún momento, si se ven amenazados, ellos tratan de poder contrarrestar con ciertos acuerdos diplomáticos, ¿no? Entonces es algo interesante. Piernas de hierro simboliza al Imperio Romano. Eso sí, ya lo conocemos, ¿no? Que se extendió desde el año 168, ¿no? Hasta, mire aquí, algo que ha cambiado. 476 después de Cristo. Inicia el 168 antes de Cristo y dura hasta el año 476 después de Cristo. Eso está en Daniel 2:40. Aquí en medio entonces se originó la historia de Jesús también. Como protagonista estuvo ahí presente dentro de lo que es las piernas, ¿no? De la estatua, las piernas de hierro, el Imperio Romano, ¿no? Roma era muy conocido en la historia general. Su reino se extendió rápidamente por la disciplina y la capacidad que tenían de poder extenderse, de conquistar reinos. Roma abarcó la mayoría de lo que es el continente europeo, y sabemos que en ese tiempo tuvo predominio total, ¿no? Entonces es algo importante ver. Luego tenemos, hermanos, pies de hierro mezclados con barro cocido. Simboliza a las naciones modernas desde el año 476 después de Cristo hasta hoy, 2024. El mundo trata de formar alianzas y de formar imperios, pero no lo logran, no pueden unirse, así como estos dos materiales no se pueden mezclar. Daniel 2:41. No se pueden mezclar y es inestable, hermanos, ¿no? Eso es lo que busca hoy día, ¿no? Poder consolidarse en un imperio, pero siempre hay intereses de por medio, ¿no? Ya sea por lo que es algunos recursos naturales como el petróleo o este oro blanco, como se dice, el litio, ¿no? Que se está usando bastante en los dispositivos, ¿no? En los celulares, tablets, computadoras. Incluso se está hablando, hermanos, de lo que es baterías para vehículos. Entonces, para todo se está utilizando este material, y es por ello, ¿no? Que los gobiernos no pueden conformarse como un solo imperio. Por eso es inestable, ¿no? Como lo dice acá, pies de hierro mezclado con barro cocido. A lo largo de la historia ha habido intentos de gobernar el mundo por medio de la conquista y las alianzas. Ninguna pudo prolongarse más allá del periodo de tiempo. Como el hierro y el barro, las naciones no se pueden unir. Aquí vemos, ¿no? De diferentes épocas, ¿no? Los reyes medievales,
dentro de lo que es el Imperio Romano. Aquí tiene Napoleón Bonaparte, lo que es los nazis, la cultura alemana, con Hitler en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tuvo catástrofes funestas, pero no duró, ¿no? No duró esos imperios. Daniel 2:45. Si la estatua simboliza a los reinos que se sucedieron desde el Imperio Babilónico hasta hoy, ¿qué significa la roca que destruye a la estatua? En Hechos 4:10-11 dice, la roca se utiliza, hermanos, como símbolo de Cristo. La gran roca que golpea a los reinos de este mundo es Jesús y su segunda venida. Entonces, hermanos, todos estos gobiernos ya han sucedido cronológicamente. Prácticamente nosotros estamos en los pies, ¿no? De hierro y barro. ¿Quién lo va a derrotar? Es Cristo, ¿no? Ya en el ámbito espiritual tuvo victoria, ahora falta en lo que es la presencia de Jesucristo en este mundo con su segunda venida. Y alguien me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo será su segunda venida? ¿Nosotros participaremos? Sí, sí, hermanos. Antes de que sea la segunda venida de Cristo, la iglesia se va a ir con el Señor cuando en el mundo, después de tanta convulsión social, de tanto problemas, peligros, accidentes, muertes y tanta inseguridad social, el gobierno de este mundo, va buscando ciertas alianzas, decretará a nivel mundial paz y seguridad. Cuando sea hecho esto, dice hermanos, la iglesia será arrebatada. Unos cuantos se irán. ¿Quién se irá, hermanos? ¿No? Aquellos que estén fieles al Señor, aquellos que han buscado agradarle al Señor y han buscado hacer lo bueno, ellos se irán. ¿Quiénes se quedarán? Aquellos que tal vez buscaron su propio beneficio, su criterio, tal vez de fuera nomás hacían que buscar al Señor, pero su corazón, como dice la palabra, estaba lejos. Y habrá, dice, de entre ellos pastores, misioneros, líderes. Y alguien me preguntaba, ¿y los que han estado años en la iglesia? Pues la palabra dice, hermano, ¿no? Los primeros serán últimos y los últimos primeros. A veces de tanto estar, hermanos, en la iglesia, a veces lo tomamos rutinario, hermanos, ¿no? El estar en lo que es los servicios. Pero aquel que recién se ha convertido, pues, de todo corazón buscando al Señor, ni cómo agradarle. Entonces, en esos momentos pueda que suceda el arrebatamiento, pues de seguro, hermanos, que se va esa persona. Entonces, para reflexionar, ¿no? ¿Quiénes nos iremos? ¿Quiénes nos quedaremos? Eso solamente Dios lo sabe. Ahí está, ¿no? Entonces, en la segunda venida de Jesús, una vez que la iglesia sea arrebatada, escatológicamente en la tierra pasará 7 años de tribulación, pero en los cielos, durante ese tiempo, estará el tribunal de Cristo, ¿no? Donde se evaluará y se pedirá cuenta a la iglesia, ¿no? De todo el trabajo que se ha hecho. Y sus obras serán, dice hermanos, como hoja seca, que aquellos hermanos que han trabajado en la iglesia lo han hecho como obligados, con mala gana, pasando con el fuego, esa obra se quemará, dice, como hoja seca, porque si quemamos la hierba, hermanos, rápidamente se consume, ¿no es cierto? Y aquellas obras que tal vez lo han hecho medio bien, medio que como que ya queriendo salvar, serán considerados como metales de bronce o plata. Y aquellas obras que lo han hecho de corazón sin importar, tal vez el quedarse sin ningún sustento, sacrificar su tiempo, sacrificar su familia, esas obras, hermanos, serán consideradas como de oro. Y una vez pasando por el tribunal de Cristo, dice hermanos, estaremos presentes en las bodas del Cordero. Y una vez sellado la alianza con Cristo, porque la iglesia es la novia, recién, hermanos, de haber cumplido los 7 años de tribulación, vendrá la segunda venida de Cristo con todos sus ángeles y la iglesia a juzgar, dice hermanos, a la tierra, a pedir cuenta a aquellos que no creyeron y decirles que sí se pudo y que el galardón era grande y más que todo la vida eterna. La roca entonces, hermanos, simboliza a Cristo, ¿no? Y todo lo que es la iglesia y todo lo que es los ángeles, que derrotará a todo reino de este mundo.
¿Qué vemos aquí ahora, hermanos? 4 bestias, ¿no? Que también fueron mostrados en un sueño, ¿no? En una visión. Veamos, ¿qué vemos aquí? Por ejemplo, un león, un oso, un leopardo y una bestia horrible, ¿no? Veamos lo que dice. Una visión, ¿no? Que tuvo las 4 bestias, 4 animales. Una visión de 4 bestias. Daniel 7, versos 2 y 3. Símbolos proféticos en esta visión. Aguas, que simboliza multitudes, numerosos y diversos grupos de personas. Bestias, reinos, poderes políticos, militares. Como los metales en el sueño de la estatua, las 4 bestias de esta visión representan una sucesión de 4 reinos. Primero, Daniel 7:4. La primera bestia es un león con alas que simboliza Babilonia. Están las 2 referencias bíblicas. Así como el oro representa al rey de los metales, en la tradición judía el león es el rey de los animales y el águila es el rey de las aves. Entonces, aquí tenemos a 2 fuerzas naturales, 2 animales que se destacan, que nos muestra también el poderío de Babilonia, ¿no? Y como le dije al principio, fue a este líder que Dios lo levantó, a Nabucodonosor, como un rey que tenía todo bajo su control, como un león, ¿no? La profecía se cumplió en el momento de la vida de Nabucodonosor, en que perdió la razón por 7 años. En ellos estuvo encadenado y viviendo como si fuera un animal. Ahora, ¿por qué menciona este sueño como un animal? Es lo que sucedió, ¿no? Algo que voy a decir que tal vez no va a ser el agrado de muchos, pero es algo que Daniel vio y también se cumplió en el rey. ¿No? Sabemos que Nabucodonosor fue un rey extraordinario, que tuvo como estrategia militar, fue un hombre importante y también fue un hombre sabio, inteligente para tomar decisiones y eso le ayudó a extender su gobierno, ¿no? Su reinado. Pero ¿qué pasó? En un tiempo importante, él sintió orgullo, ¿no? De la posición donde él estaba, incluso era intolerante, ¿no? No escuchaba a nadie y por tal razón eh, la profecía se cumplió de que por tanta soberbia que él tenía, por tanto decir que él era el rey de todos los reyes, pues él se convirtió en un animal y estuvo por 7 años lejos de su gobierno. Y eso fue literal, hermanos, ¿no? Él realmente vivía con las bestias, vivía en el monte, no era irreconocible. Dios lo estaba, hermanos, prácticamente castigando, porque no puede haber otra persona que diga que es mayor a Dios. Y a veces, hermanos, en el liderazgo en la iglesia, por eso les dije, tal vez no les va a gustar esto que voy a decir, cuando uno está en un lugar importante como líder principal, de repente vemos que hay cambios, ¿no? Jesucristo nos dice, aquel que quiera ser primero será el servidor de todos. Pero en la práctica, hermanos, es como que uno puede decir, yo soy aquí el jefe máximo. Yo hago y yo digo y lo que yo digo se cumple y se obedece. Tal vez tenemos actitudes de Nabucodonosor y Dios no quiera que tal vez vivamos como animales en el monte, ¿no? En medio de las bestias, que es un castigo que nos muestra acá, ¿no? Que de la soberbia que uno experimenta viene la caída, ¿no? Durante ese periodo, nos dice acá, sus alas fueron cortadas, fue humillado por causa de su soberbia. Pasado el tiempo profetizado, le fue devuelto el corazón de hombre, recuperó el juicio y dio gracias a Dios. Lo reconoció, hermanos, ¿no? Reconoció que el único rey soberano es Dios. Este hombre poderoso que era Nabucodonosor, que Dios mismo lo levantó, reconoció a Dios como el soberano. Segunda visión,
Daniel 7:5. La segunda bestia de la visión es un oso. Tiene un lado del cuerpo más alto que el otro y lleva 3 costillas en la boca. Reino medo persa. Era en verdad 2 reinos, ¿no? Uno más fuerte que el otro, unidos en la conquista, la alianza que se había sucedido, ¿no? Esto está en Isaías 13, versos 7 y 18. Sus campañas sangrientas se registran en la historia, devora a mucha gente. Es como este oso, ¿no? Que tiene en su boca costillas. Fue así, fue un gobierno sanguinario, ¿no? Que no veía las consecuencias con tal de conquistar y lograr sus propósitos. Sus víctimas fueron 3 reinos, 3 costillas: Babilonia, Egipto y Lidia, que los destruyó, hermanos, por completo, ¿no? No quedó rastros. Por eso tenemos la imagen de un oso, ¿no? El oso, hermanos, es poderoso también, ¿no? En cuanto a lo que es su fuerza, lo que es su estatura cuando se pone en 2 patas, es también ágil cuando está en 4 patas. Tiene características, hermanos, en la cual nosotros podemos ver como características propias también de los medo-persas. Otra bestia, la tercera de la visión, es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. El reino, Grecia. Al mando, aquí viene un nombre muy recordado, Alejandro Magno. Grecia derrota al imperio medo-persa y se transforma en una potencia. Al morir Alejandro, sus 4 generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, se reparten los territorios conquistados durante el esplendor griego. 4 cabezas, 4 alas, 4 generales, ¿no? Esa es la simbología de este animal, que a la cabeza de Alejandro Magno derrotaron al otro imperio, pero tras la muerte de este líder se divide, ¿no? Lo que es el territorio conquistado a los 4 generales. En la historia se ha hablado mucho de este general Ptolomeo, ¿no? Los otros no tan conocidos. La siguiente bestia, Daniel 7, versos 7, 23 y 24. La cuarta bestia es tan terrible que no se parece a ningún animal conocido, ¿no? Es extremadamente fuerte y destructora. En su cabeza hay 10 cuernos. ¿Quién es? Roma. 10 cuernos, que son 10 reinos que forman a partir de un imperio. En el siglo V, número romano, hermanos, de ahí viene la terminología, después de Cristo, el imperio romano se dividió en 10 partes, ¿no? Al principio, como todo gobierno, inicia como una sola unidad, ¿no? Como un fuerte gobierno, pero con el pasar del tiempo siempre hay intereses personales, ¿no? Eso en la historia secular lo he conocido, dictando materia de sociales, y en la Biblia no deja de ser también algo que no va a ser, que no se va a resaltar. Sucede lo mismo, ¿no? Y dentro de la historia de la iglesia también, perdón que haga este paréntesis, ¿por qué creen que hay tantas denominaciones, hermanos? Porque hay líderes, pastores que no están acorde o de acuerdo con ciertas reglas que está la institución y buscan, ¿no? Cómo estar cómodos, esa es la palabra, con cierta iglesia independiente o afiliándose a otra denominación. Y la iglesia se sigue dividiendo. Dios permita que sea para buenos propósitos, que se pueda extender el reino, pero al final, hermanos, Dios, en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta. Seguimos aquí. Dijimos 10 cuernos, 10 reinos que dan origen a los pueblos modernos. Uno, los sajones, que son los ingleses, los francos, que son los franceses, alamanes, alamani o alemanes, ¿no? También están lo que es los visigodos españoles, aquí están sus antepasados, ¿no? Los suevos portugueses, lombardos italianos, burgundios suizos, erulos, vándalos y ostrógodos desaparecen, ¿no?
Entonces, mire, aquí hay algo importante, que del Imperio Romano ha habido 10 reinos, ingleses, franceses, alemanes, españoles, portugueses, italianos, suizos y otros más que vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí están las raíces, hermanos, de los orígenes de los países que son potencia, ¿no? Que han sido, por ejemplo, los españoles, los cuales han tenido protagonismo en la colonización de América, ¿no? Con Cristóbal Colón, los animales que han salido de ahí, Adolfo Hitler, ¿no? Con lo que es los, la Primera y la Segunda Guerra de los, con la protagonista Hitler, los franceses con la Revolución Francesa, los ingleses de igual manera, los portugueses que no quedan atrás y todos los demás. Daniel 7:8. Surge un nuevo poder, el cuerno pequeño. La historia confirma que este poder aniquila a 3 de las naciones bárbaras. Año 443 después de Cristo. Herulos, año 534 después de Cristo. Vándalos, año 338, ostrógodos. ¿Qué pasó con estos 3 reinos? El reinado de este poder se prolonga por tiempo y tiempos y medio tiempo. En arameo el término tiempo, itam, abarca 360 días, año lunar. Un año más 2 años más medio año hacen un total de 3 años y medio de años, 1260 días, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué quiere decir la profecía de Daniel con lo que hoy estoy hablando? ¿No? Todo tiene relación, hermanos. Vamos a verlo como la Biblia mismo se explica sola. En el lenguaje profético, dice acá, un día, un año, ¿no? Para el tiempo de Dios, el tiempo cronos, no, el tiempo kairos, perdón, el tiempo cronos de nosotros, ¿no? Que el tiempo de nosotros tiene límite. Características del cuerno pequeño. Surge entre las 10 naciones del Imperio Romano. Aparece después del año 476 y es la caída del Imperio Romano de Occidente. Tiene un aspecto más importante que los otros cuernos. Su autoridad visible tiene apariencia de hombre, ojos como de hombre y una boca que habla. Al surgir elimina a 3 naciones, arranca 3 cuernos, habla grandes cosas, blasfema contra Dios, hace guerra contra los santos del Altísimo, los que intentan obedecer a Dios. Intenta cambiar los tiempos y la ley. Reina por un periodo de tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 días proféticos, 1260 años. Y ese, antes de entrar a esto, y ese ejemplo que hablé es el anticristo, ¿no? Que surgirá, dice, un cuerno pequeñito, pero tendrá una boca grande que tendrá un poder único, ¿no? Y buscará a los santos de la iglesia. De ese cuernito hablamos, el anticristo. Que los otros reinos, volveremos atrás, que estos países, hermanos, acá, le van a dar poder. ¿De dónde saldrá entonces el anticristo? De Europa, hermanos. De ahí va a surgir, de los 10 países que representan los 10 cuernos, de ahí va a surgir el anticristo con ese poder, como lo menciona en la profecía de Daniel. Hemos descubierto la identidad de las 4 bestias, así es, de las 4, ¿no es cierto? ¿A qué poder simboliza el cuerno pequeño? Lo que decía, ¿no? Al estudiar con más detalle las profecías, podremos deducir más adelante la identidad de ese poder. Mientras tanto, no dudes en consultar, y dice hermanos nuevamente, la historia, los libros, el internet, para poder siempre tener idea en un panorama general, ¿sí? Bien, ¿qué horas tenemos? A veces yo hablo y, hermanos, a veces me puedo exceder. 5 minutos más, ¿ya? 2 láminas más presentamos y hoy día voy a asignar tarea, ¿ya? Así que esa tarea me la van a presentar el día lunes. Estoy dando con mucho tiempo de anticipación y el próximo miércoles, hermanos, van a dar un pequeño parcial, el primer examen
y al finalizar el mes, antes de que finalice, van a dar el examen final. Como le expliqué, va a haber dos exámenes, ¿no? Entonces el primero se tomará el próximo miércoles, como hoy, ¿ya? Y les voy a comunicar al grupo de qué temas van a hacer. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Prácticamente eso va a ser el examen, ¿sí? Bien. Cuadro comparativo de las profecías de Daniel 2 y Daniel 7. A ver, vamos a tener un cuadro general aquí. Daniel 2, la estatua, ¿no? Daniel 7, las cuatro bestias. Y tenemos al costado derecho de su computadora celular o portátil, poderes simbolizados. Vamos uno por uno. Cabeza de oro, león con alas de águila, Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Pecho y brazos de plata, oso con tres costillas, Medo Persa. Abdomen y muslos de bronce, leopardo con cuatro cabezas, Grecia. Piernas de hierro, bestias con dientes de hierro, Roma. Pies de hierro y barro, 10 cuernos de la bestia, 10 naciones post-romanas después de Roma. Cuerno pequeño, no hay en Daniel 2, pero sí en Daniel 7. Identidad a develar. Piedra que destruye la estatua, destrucción de las naciones, reinado del pueblo de Dios, el reino de Dios, como lo hemos visto. Este cuadro, hermano, es muy interesante. Este material lo voy a subir, hermanos, a Classroom. Pueden descargarlo, ¿ya? Pueden bajarlo para enseñar, pueden imprimirlo para su biblioteca o web biblioteca, como se dice, ¿no? Biblioteca digital. Y lo van a tener como herramienta para enseñar, ¿no? Lo que quiero es que se comparte este mensaje. Carnero y el macho cabrillo. A ver, Daniel capítulo 8. Carnero y el macho cabrío, la visión de Daniel 8. Daniel 8:1 dice, 2 años después de la visión de las cuatro bestias, Daniel recibe una nueva visión. El ángel Gabriel es quien lo revela el significado. Daniel 8:3. El carnero de la visión tiene dos cuernos, uno mayor que el otro. Este animal equivale al oso de la visión de Daniel 7, el oso que también es asimétrico. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué dice asimétrico? Porque una parte de su cuerpo era más grande que la otra. Y lo mismo sucede con este macho cabrío, ¿no? Sus cuernos no son iguales, como lo vemos en la imagen. Daniel 8, versos 16 y 20. El carnero simboliza, escuche bien, el imperio de Media y Persia. No hay lugar a dudas en cuanto a la interpretación, ya que la Biblia misma se explica, ¿no? La profecía es muy precisa. Los cuernos simbolizan dos reinos unidos en una alianza. Uno de los cuernos es mayor que el otro, el mayor es el último en aparecer. Medo-Persa, ¿no? La historia confirma esta precisión. El imperio medo-persa fue liderado en sus etapas tempranas por los medos. Sin embargo, en el año 550 hubo un conflicto en el imperio que culminó con la victoria de Ciro II de Persia, el Grande, sobre Astiages el Medo. A pesar de su victoria, los persas trataron a los medos como aliados y no los subyugaron como una conquista. O sea, aquí, como dice el dicho, el más fuerte es el que gana y los demás a obedecer, ¿no? Daniel 8:4. El imperio medo-persa se extendió y fueron notorias sus conquistas en todas direcciones. Antes de invadir a Babilonia en el año 539 a.C., el rey Ciro conquistó Lidia estratégicamente, fue avanzando, ¿no? En el año 525, Cambises triunfa sobre Egipto y Nubia en el sur, otra victoria. En el año 513, Darío, hijo de Istapes, conquista el norte derrotando a los escitas. Al inicio del reinado de Jerjes Asuero de Persia, en el año 510, el reino se extendía desde la India hasta Etiopía. Ahora, aquí, un poquito tocando la historia. Israel ya sabía, ¿no?, del movimiento que iba a suceder. Y Babilonia igual, ya lo conocía, qué enemigos iba a levantar. Pero
no hicieron nada. Uno de los sucesores de hijo de Nabucodonosor se dedicó a hacer las fiestas, a estar contento con lo que es su reino, el reino que su padre le había dejado, pero no hizo nada para poder reforzar, ¿no es cierto?, su milicia y poder contrarrestar. Pero de por medio, hermanos, estaba pues la voluntad del Señor, que ese reino de Babilonia tenía que caer. Así que todo estaba dicho y hecho, ¿no? Con esto voy a terminar y vamos a quedar aquí. El carnero y el macho cabrío. Daniel 8:5. Aparece en escena el macho cabrío. Daniel 8:21. Nuevamente el ángel Gabriel interpreta el significado de la visión. El animal simboliza a Grecia y el gran cuerno es Alejandro Magno, un poder de un líder. El macho cabrío no toca el suelo, es un símbolo paralelo al leopardo, como hemos visto, ¿no es cierto? Con 4 alas de Daniel 7. La victoria de Grecia sobre Medo-Persias fue muy rápida, fue volando, como se dice, ¿no? Fue estratégico la técnica militar que usó Alejandro Magno, un líder destacado en la historia general. Ahí vemos, ¿no? Daniel 8, versos 6 al 7. El macho cabrío ataca al carnero, golpeándole con gran furia. Alejandro Magno se enfrentó al ejército de Darío III, Codomanus, rey de Persias, en la batalla de Arbela, en el año 331. Y como vemos en la imagen, lo derrotó. Bien, hasta ahí vamos a quedar, hermanos, en la lámina 34. Ya nos falta todavía mucho por abarcar. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Están ahí? Parece que se han dormido mis hermanos. Hola. Allá. Amén. Muy bien. Espero, hermanos, cumplir las expectativas que ustedes tienen en esta materia. Voy a tratar de explicar los detalles. Como le dije al principio, si algo no sé, me van a dar tiempo para investigarlo. Tengo otro libro que Dios mediante quiero subirlo. Es la materia de escatología. Eso les voy a dar como un regalito para ustedes, ¿ya? Voy a subirlo al Classroom. Igual pueden ustedes descargarlo e imprimirlo. Ahí, hermanos, en escatología, esa materia habla acerca de los últimos eventos que van a suceder, que está relacionado también, hermanos, a lo que es Daniel y Apocalipsis. Es un regalo mío, hermanos, para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan tener un panorama amplio. Y este material lo voy a subir igual a Classroom. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios y terminamos esta clase. Hermana Herminia, por favor, despídanos en oración. Amén, amén, pastor. Bueno, Dios bendito, pues que les podemos agradecerte tanto por la persona que nos trajo la palabra, Señor, que tu sabiduría esté siempre con nosotros, Padre Celestial, en esta noche, Señor. Bendito Padre Celestial, solo clamarte, Señor, que tú siempre nos estés guiando, Señor, en tu camino, Padre Celestial. Y también, Señor, así también retornar a la próxima clase, Señor, para que podamos aprender, Señor, más de tu palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, por guiar nuestras vidas y por estar siempre con nosotros, acompañándonos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, y también pedirte, Señor, por las vidas, Señor, que están en esta noche, Señor, aprendiendo tu palabra. Gracias, Señor amado. Te lo pedimos en tu Hijo, en el bendito Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y será hasta la próxima. Bendiciones.